Los Mendelianos, parte 2. Del antidarwinismo al señor de las moscas. Entonces tenga en cuenta que esta lección es básicamente un resumen de una serie de conceptos que normalmente se abarcan en el curso extendido de genética clásica. Pero como esto es solo un resumen de su curso de genética, únicamente hablaremos de los conceptos en términos del tiempo, del momento en el cual fueron propuestos y sobre todo en términos de que fueron generados por una comunidad científica, no por Gregor Mendel. El periodo de tiempo que abarcaremos en esta lección va desde el año 1900 con el trabajo de Carl Correns hasta 1916 con el trabajo de Thomas Hunt Morgan. Pocos individuos proyectan una sombra tan grande en la historia de la ciencia como lo hace Gregor Mendel. En la lección anterior vimos cómo lo que llamamos redescubrimiento de Mendel en realidad fue un proceso complejo de construcción colectiva, aunque no necesariamente cordial. Sin embargo, el artículo de Correns de 1900 aún carece de mucho de lo que reconocemos como genética clásica, lo que vemos en esta figura. De hecho, estos procedimientos no están en el artículo de Correns y probablemente no podríamos entenderlo. En esta lección mencionaremos los aportes del resto de la comunidad de los mendelianos en el plural, poniendo atención en cómo muchos conceptos que se abordan en el modelo matemático fueron agregados posteriormente a 1900. Uno de los primeros aportes vino de la mano del trabajo conjunto entre William Bateson y Rebecca Saunders sobre el factor dominante y el factor recesivo mendeliano, a los que ellos denominaron alomorfos y que actualmente denominamos alelos. En la actualidad definimos que los alelos son formas alternativas de un gen, pero debe tener en cuenta que ni Saunders ni Bateson hablaban en términos de genes porque la palabra no había sido inventada. Probablemente se referirían a los alelos como formas alternativas de un factor mendeliano. Para poner una analogía, así como Ramírez o González son formas alternativas de un apellido, los alelos van a ser las formas alternativas de, en ese caso, un factor mendeliano que posteriormente pasó a denominarse gen. Adicionalmente, los alelos deberían encontrarse en la misma región de un cromosoma, es decir, eran entidades reales que se encontraban ubicadas al interior de una célula. En el mismo artículo de 1902, Saunders y Bateson definen otros conceptos primordiales para nuestro modelo matemático. Por ejemplo, los conceptos de homocigoto y heterocigoto, que reemplazarían las expresiones de líneas puras, dominantes y recesivas, o de híbridos. Sin embargo, Bateson es más conocido por ser uno de los últimos antidarwinistas, pero no necesariamente antievolucionistas, con verdadero prestigio al interior de la comunidad científica, al punto que, en serio, casi entierran a las teorías darwinianas en el cajón del olvido de las teorías fracasadas de la ciencia. Para Bateson, la evolución debía generarse a saltos discretos mendelianos y no de manera gradual como sostenían los neodarwinistas. Recuerde que en genética, desde la época de Corrutier y de Darwin, se sabía de la existencia de dos tipos de herencia. La herencia mendeliana, o discreta o discontinua, que indicaba que los rasgos eran pocos y fácilmente diferenciables, no habían intermedios, y lo más importante, había sido reducida a un formalismo matemático por los primeros mendelianos. De esta manera, los caracteres nuevos que van surgiendo a lo largo del proceso evolutivo surgirían como características altamente diferentes de las características antiguas, haciendo que las especies evolucionaran de manera saltacionista sin intermedios graduales. La herencia darwiniana era gradual, compleja y continua. Los mendelianos pensaron que la herencia darwiniana era un artefacto que podría ser descrito o reducido en términos mendelianos, y por ende el darwinismo debía reducirse al mendelismo. De hecho, una vez que Bateson conoció la teoría mendeliana, se puso la tarea de extenderla de
el reino vegetal a modelos biológicos animales, creyendo que el trabajo de los mendelianos confirmaría su propia hipótesis de una evolución discontinua aplicable a cualquier modelo biológico. Sin embargo, este intento fue poco fructífero, pues la variación continua no era un presupuesto teórico, y fue Hugo de Vries quien les recordó ese detalle. El darwinismo no era un concepto teórico, sino una observación experimental natural. El mendelismo solo describía excepciones. La realidad natural estaba dominada por una herencia gradual de corte darwiniano. Supongo que esa era la gran venganza de Vries, recordarles a todos los que se habían enamorado del mendelismo, que el mendelismo no era algo que describiera a la naturaleza en sus formas reales. En paralelo a su búsqueda por refutar el neodarwinismo, Bateson prosiguió sus investigaciones y en 1905 acuñó el nombre del campo de estudio de la teoría mendeliana, es decir, la genética. Otro conjunto de conceptos importantes vino de la mano de Walter Sutton en 1903 y que recibe el nombre de la teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas ya habían sido descubiertos un par de décadas antes y son estructuras macromoleculares que se ubican al interior del núcleo celular durante ciertos eventos de la vida de la célula, específicamente cuando se va a reproducir. La idea fundamental es que los alelos o factores mendelianos viajaban al interior de esos cromosomas y por ende el comportamiento de los cromosomas debía ser homólogo matemáticamente al comportamiento de los factores mendelianos. Una de las predicciones matemáticas que salía de la teoría cromosómica de la herencia planteada por Sutton era la existencia de factores mendelianos, es decir, alelos que debían viajar ligados, debido a que se ubicaban muy cerca unos de otros en un mismo cromosoma. Esta predicción fue confirmada por el conjunto de científicos conformado por William Bateson, Reginald Punnett y Rebecca Saunders en 1905, empleando como modelo biológico nuevamente a la vieja y confiable arveja, siendo los caracteres que viajaban ligados color de la flor y longitud del grano de polen. Aún así, el problema es que existían desviaciones estadísticas que requerían de un proceso adicional porque seguían siendo condenadamente significativas. Reginald Punnett, adicionalmente, escribió también en el año de 1905 lo que sería el primer libro de texto de la genética llamado Mendelismo, donde populariza uno de los instrumentos conceptuales más importantes de la genética clásica, el cuadro de Punnett, para el monohíbrido y para el dihíbrido. En la imagen podemos ver el cuadro de Punnett dihíbrido original propuesto por Reginald Punnett. Punnett era un buen matemático, pero no un matemático puro, y pronto se encontró con cuestiones que superaban sus habilidades en álgebra. Así que reconociendo sus límites, Punnett integró a matemáticos puros a las cuestiones de la investigación en genética. Y el más importante, sin duda, fue Godfrey Harold Hardy, sobre el cual hablaremos posteriormente. Otros matemáticos puros ya se habían integrado al trabajo de manera no tan evidente, sin embargo, generando instrumentos muy importantes. Por ejemplo, Carl Pearson, quien desarrolló en 1900 la prueba de hipótesis chi cuadrado. En términos prácticos, la chi cuadrado de Pearson nos sirve para comparar dos series de datos, que pueden ser dos series de datos experimentales o una serie de datos experimental y otra teórica. La idea fundamental es ver si las dos series de datos son semejantes o son significativamente diferentes mediante una regla numérica, sin tener que confiar en la opinión o en el ojímetro. Y estos trabajos evitarían a futuros genetistas el bochorno de indicar que sus datos sostenían una cosa cuando en realidad sostenían otra cosa, como le pasó a Hugo de Vries y sus proporciones 3:1 teóricas, cuando en realidad sus experimentos soportarían un valor 2:1.
o, como nos sucede en los libros de texto, con los datos de las semillas de Mendel, que en realidad sostienen una proporción 10:3:3:1. En 1908 se propuso por parte de una serie de matemáticos puros la hipótesis de no evolución. Los involucrados fueron Karl Pearson, Reginald Punnett. Bueno, Reginald Punnett no era matemático puro, pero ahí estaba en la colada porque los reunió. Wilhelm Weinberg, William E. Castle y Gottfried Harold Hardy. Y para ponerlos en contexto, esta gente era parte de la comunidad científica de Srinivasa Iyengar Ramanujan, uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos. De hecho, Hardy fue el director de la tesis de Ramanujan. En la película biográfica de Ramanujan, llamada El hombre que conocía el infinito, el personaje de Hardy es interpretado por Jeremy Irons. Regresando a la hipótesis de no evolución, tradicionalmente la historia omite al resto de la comunidad científica que ayudó a crearla y se concentra en solo estos dos sujetos, de los cuales deriva su nombre clásico, el principio de Hardy-Weinberg. La idea es que en condiciones ideales, y se recalca ideales, la composición genética de una especie no debe cambiar y debe ajustarse a una proporción polinómica simple y fija. El principio de no evolución o de Hardy-Weinberg le permitió a los científicos por primera vez poder comparar con una regla matemática a las poblaciones naturales y darse cuenta que el principio en realidad nunca se cumple en la naturaleza, por ende las condiciones que lo generan son ideales y por ende todas las poblaciones en realidad sí están evolucionando aunque no se note. En 1909, Wilhelm Johannsen acuña por fin el concepto de gen, que vendría a ser un fragmento variable de un cromosoma que determina un carácter dado. Los genes experimentan variaciones y las variaciones recibirán el nombre de alelo. Para comienzos de la década de 1910 irrumpe en el escenario de los mendelianos un nuevo modelo biológico, que hasta entonces estaba dominado por vegetales. Drosophila melanogaster, o la mosca de la fruta, por el prolífico grupo de investigación liderado por el célebre Thomas Hunt Morgan, apodado cariñosamente por el resto de generaciones de científicos el señor de las moscas. Por vivir entre moscas, contar moscas, diseccionar moscas, mutar moscas. No me mires así, Tom, sabes que es verdad. Con el uso de la mosca de la fruta y la ayuda de sus brillantes estudiantes, entre los que debemos destacar a Alfred Henry Sturtevant, Calvin Blockman, Cabellos Rebeldes Bridges y Hermann Joseph Möller, resolvieron una serie de conflictos que venían dándose al interior del mendelismo y que habían sido consistentemente ignorados desde 1900, en especial en lo concerniente a las desviaciones de predicciones experimentales y al conflicto entre el darwinismo y el mendelismo. Uno de los conceptos más importantes fue la recombinación genética. La idea es que los cromosomas homólogos intercambian brazos durante la formación de gametos. Más allá del proceso recombinatorio que debieron ver en su curso de genética, lo importante es que la recombinación siempre afecta a las proporciones teóricas en sistemas de ligamiento o en sistemas de distribución independiente. Debido a esto, el modelo matemático mendeliano nunca se ajustaba perfectamente a los resultados teóricos, pues la recombinación era la variable oculta que creaba desviaciones raras al comparar los resultados. La recombinación genética también permitió crear mapas de genes. La idea es que los cromosomas, al cambiar brazos, no siempre lo hacen en el mismo lugar. Así, los genes que se ubican más cercanos unos de otros se recombinan más difícil, mientras que los genes que se ubican más alejados unos de otros se recombinan más fácil. Así pues, por medio de la probabilidad de recombinación era posible distribuir los genes y ubicar qué tan cercanos o alejados estaban unos de otros. Es como cuando recombinamos un curso con estudiantes. Aquellos con apellidos semejantes tienen menos probabilidades de ser separados. Con estos mapas de genes nació el concepto de locus y de loci,
que es la ubicación real de un gen en un cromosoma. Locus se emplea para hablar de un solo gen, de la ubicación de un gen, y loci para hablar de la ubicación de varios genes. Morgan también confirmó la hipótesis mutacionista de Hugo de Vries, creando sus propias mutantes, variantes, de moscas con mutágenos químicos y físicos como la radiación, siendo el primer mutante registrado la llamado ojos blancos, que es una mosca de la fruta con ojos blancos, pues normalmente las moscas de la fruta tienen ojos rojos. Morgan también reconcilia el conflicto de las dos herencias, la mendeliana y la darwiniana, por medio del concepto del carácter poligenético. La idea es que existen caracteres dominados por más de un gen, y entre más genes involucrados, más fenotipos de rasgos se generan, y al aumentar los rasgos se genera la gradualidad. La analogía es la de una caja de colores. Si tomamos solo dos colores cualesquiera, tendrán entre ellos una forma mendeliana, pues serían fácilmente separables. Sin embargo, si tenemos una caja completa compuesta por muchos colores, el conjunto de variación se vuelve continuo y por ende darwiniano a través de un modelo matemático mendeliano. Con esos resultados, Morgan y sus estudiantes publican dos libros fundacionales para la biología moderna. El primero es Mecanismos de herencia mendeliana, que compilaría todo lo dicho por los mendelianos desde 1900 y las conclusiones de la investigación del grupo de Morgan, lo cual marcaría el límite de la genética escolarizada en los libros de texto. El segundo sería una crítica a la teoría de la evolución, donde Morgan reconcilia al mendelismo y al darwinismo por medio de todos estos fenómenos genéticos nuevos, sentando las bases fundacionales para la teoría sintética de la evolución, que sería trabajada por varios de sus estudiantes y sucesores. Bien, eso es todo por el momento. Tenga en cuenta que esta presentación es solo un resumen. Cada uno de los conceptos descritos merece su propio video. Sin embargo, como esto es solo un resumen de repaso, lo dejaremos hasta este punto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.